Entonces iniciaré nuestra actividad. Voy a compartir un documento. A ver. Bien. Jóvenes estudiantes, muy buenos días. Entonces hoy vamos a, previamente, por favor, háganme conocer cómo están recibiendo la señal tanto en audio como en video, ya en la imagen en la pantalla. Ya, por favor, alguien de ustedes ayúdenme en ello. Buenos días, Inge. Se observa bien y se escucha bien, Inge. Ya, listo. Gracias. Bien, entonces hemos iniciado la semana anterior la dinámica de los fluidos, ¿no? Entonces, ese documento en el que tenemos escrito en Word les hemos ido explicando de la misma manera que los capítulos anteriores. Esto del cuadernito, del manuscrito, les vamos a subir al Moodle del auto para que ustedes también puedan tener esta información, donde tenemos algunos detalles, inclusive en gráficos, un poco más ilustrados, digamos, ¿no es cierto? Porque eso nos permite un cuadernito. Luego aquí también tenemos algunos ejercicios que van a ser el complemento a lo que hemos visto en la clase anterior. Entonces, tal como estoy trabajando, les presento el documento, ¿no es cierto? Entonces, este capítulo 4 que hemos visto la clasificación de los flujos, luego las ecuaciones del movimiento, que son parte de la base de lo que es la hidráulica de tuberías, que es lo que nos corresponde hacer en este capítulo, el concepto de caudal, volumen sobre tiempo, las unidades que vamos a emplear, ¿no es cierto? Metros cúbicos segundo, metros cúbicos hora, puede ser litros segundo, la ley de continuidad, caudal igual área por velocidad. Sabemos que en dos secciones diferentes de una tubería, el caudal se mantiene constante. Lo que varía es el área y su velocidad, ¿no es cierto? Aquí, entonces, eso es lo que estamos queriendo expresar. Por ejemplo, aquí en el área 1, por la ley de la conservación de la masa. Lo que varía son las áreas en la figura, ¿no es cierto? Pero ¿qué ocurre con las velocidades? Velocidad 1 es mayor a la velocidad 2, ¿no es cierto? Donde hay secciones menores, la velocidad aumenta. Donde hay secciones mayores, la velocidad disminuye. Entonces, eso vamos a ver según vayamos tocando las temáticas, que los diámetros pequeñitos tienen mayor velocidad que los diámetros más grandes, ¿no es cierto? Entonces, eso nos indica esta figura. ¿Ya? Entonces, diámetros pequeñitos, mayor velocidad del agua, y diámetros más grandes, la velocidad es menor. Luego ver qué diámetro debemos asignar a nuestras tuberías. ¿Ya? Entonces, eso es lo que aquí hemos remarcado. Áreas pequeñas, mayor velocidad. ¿No? Luego, la ley de la conservación de la energía, esta figura y por tanto esta expresión de la ecuación de energía, vamos a ver que en la solución de problemas siempre interviene. Esta expresión de energía siempre está presente en toda solución de problema. Mientras otras expresiones intervienen, otras no, esta siempre va a estar. Entonces, la molécula del líquido o la molécula del agua para nosotros tiene tres energías, ¿no es cierto? La energía potencial, la energía de presión y la energía cinética. Y
que el agua o el líquido se mueve siempre de una energía mayor a una energía menor. Y luego, ¿por qué decimos que se mueve de una energía mayor a una energía menor? Porque en su recorrido el agua tiene una pérdida por fricción, una pérdida de energía, ¿no es cierto? Y así como una molécula tiene energía, que también puedo decir altura o carga de posición, altura o carga de presión, altura o carga de velocidad, así como esos tres sumandos hacen la energía, también hay la potencia, ¿no es cierto? Cada molécula de un líquido tiene también potencia. ¿Y cómo vamos a determinar con este producto? Peso específico del líquido por el caudal y por la energía. La energía que son estos tres sumandos. Y también ya dijimos en la clase anterior, si esta expresión lo divido por 75, voy a tener en caballos vapor. Si divido por 76, en HP, ¿no es cierto? Y si divido por 102, voy a tener la potencia en kilowatts o kilovatios. La ecuación de la cantidad de movimiento, donde interviene la fuerza, ¿no es cierto? La fuerza de un líquido que está en movimiento. ¿Ya? Aquí es igual a ello. Rho, que es la densidad del líquido, por el caudal, por la velocidad. Entonces, en esta figura, si yo quiero encontrar cuál es la fuerza que está ejerciendo el agua que se está moviendo con una velocidad sobre este objeto, sobre esta superficie plana, digamos, ¿qué debo hacer? Aplicar esta relación, ¿no es cierto? En la hidrostática decíamos la fuerza es igual a gamma por h al centro de gravedad por el área. En fluidos en movimiento es esta otra expresión. Luego, este ejemplo que lo que hace es ilustrar la ecuación de energía que aquí vimos, ¿no? Donde interviene HF, y si ignoro HF, es decir, considero un flujo ideal, se llama la ecuación de Bernoulli, dijimos, ¿no es cierto? Precisamente la aplicación de esta ecuación de Bernoulli, ya el flujo ideal, donde la pérdida de carga es cero. Entonces aquí se tiene un recipiente con agua, un tubo que está extrayendo el agua de este tanque y lo está descargando aquí a la atmósfera, ¿no? Es decir, tiene un chorro libre aquí. ¿Qué más tenemos? Esta información, las alturas, 1.2 metros, 3.0 metros. ¿Qué se nos pide? Calcular la velocidad del agua, la presión en B, aquí arriba, y el caudal. ¿Qué caudal está saliendo de este tanque por la tubería? Condición, despreciar las pérdidas de carga, ¿no? Entonces, lo que hacemos aquí es lo que ya les decía, la aplicación de esta ecuación de energía, que siempre va a intervenir, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pretende hacer esta solución? Recordando que como estamos trabajando con tuberías presión, la sección de la tubería está completamente llena. Es decir, el agua cubre toda la sección. ¿Ya? Si no cubre el agua toda la sección, es decir, si como por aquí hay aire, entonces este tubo no trabaja a presión. ¿No es cierto? Ya estaría trabajando por gravedad, por su propio peso. Eso no es motivo de nuestro capítulo hoy, ¿no? Esto de los tubos donde hay una parte de aire lo van a ver en la hidráulica 2. En la hidráulica 1 lo vamos a tocar donde la sección se cubre totalmente con el líquido o con el agua. ¿Ya? Entonces en esto estamos en presencia, no en este caso.
Bien, luego, ¿qué más tenemos que decir? La parte de la velocidad, ¿no? Calculamos la velocidad, que es el primer inciso, aplicando la ecuación de energía, ¿no? Z1, presión 1 sobre gamma, más velocidad 1 al cuadrado sobre 2 veces G, igual a Z2, más presión 2 sobre gamma, más velocidad 2 al cuadrado sobre 2 veces, usando subíndices, ¿no? Subíndice 1, subíndice 2, y en nuestra figura nosotros elegimos dónde va a estar 1 y dónde va a estar 2. Como ya también hemos remarcado, que esta elección conviene que sea en puntos donde tengamos que eliminar algunos términos, donde tengamos que, recordarán ustedes, dijimos, en los espejos de agua actúa la presión atmosférica. Pero en estos problemas se trabaja con presión manométrica. Entonces, ¿qué voy a hacer? La presión atmosférica la voy a ignorar, ¿no es cierto? Entonces, aquí, en 1, en el espejo de agua, ¿cuánto es la presión? Si me dicen trabaje con presiones absolutas, diré es la presión atmosférica. Pero si me dicen trabaje con presiones manométricas, en 1 voy a decir presión 0, ¿no es cierto? Y lo mismo aquí en 2, como el agua está saliendo de la tubería, ya tiene contacto con la atmósfera, ¿no es cierto? Pero aquí, en esta esquina, en este codo de la tubería, ¿cuánto es la presión? 0, no, porque aquí no hay contacto con la presión atmosférica, con el aire, porque aquí está todo cubierto con agua. Entonces, en este codo, la presión no sé cuánto es, tengo que calcular. Pero sí, aquí en la salida, puedo decir que la presión es 0, porque está en contacto ya con el aire, igual que en el espejo de agua, ¿no? Entonces eso. ¿Qué más hemos dicho en la clase anterior? Que en los espejos de agua, en los tanques, la velocidad vertical, este V1 que estoy colocando aquí, es tan pequeño que es pequeño, existe, pero se lo considera 0. Entonces, aquí en el espejo agua tengo ya 2 condiciones, presión 1, 0, velocidad 1, 0. Entonces, por eso me conviene elegir espejos de agua como punto de la ecuación de energía, porque ahí ya sé que 2 términos son 0. Pero en cambio aquí en 2 dije presión en 2 es 0. ¿Y qué pasa con la velocidad? La velocidad 2 ya no es 0, ¿no es cierto? Ya no puedo decir velocidad 0. Aquí ya su velocidad ya no es despreciable. Entonces aquí ya tengo una otra relación, ¿no es cierto? Pero, ¿qué más? Dijimos que la ecuación de energía requiere que elijamos un plano o nivel de referencia, que es a partir de donde se miden las distancias z, ¿no es cierto? Entonces, la elección del nivel de referencia también depende de nosotros. Nos conviene que sea donde se anule algún término, ¿no es cierto? Si estoy eligiendo 1 y 2 como puntos de la ecuación de energía, entonces aquí hemos elegido nivel de referencia que pase por este punto 2. ¿Con qué objetivo? De que Z2 sea 0, ¿no es cierto? Si por ahí está pasando el nivel de referencia, de hecho va a ser 0. Pero voy a tener Z1, desde el nivel de referencia hasta el espejo de agua. ¿Cuánto es? Aquí está como dato, 3 metros, ¿no es cierto? 3 metros. Entonces voy aquí a la ecuación de energía. Z1, hemos dicho 3, presión en 1, 0, velocidad en 1, 0, igual Z en 2, como por ahí está pasando el nivel de referencia, 0.
Presión en 2, en contacto con el aire, 0. La velocidad en 2 no es 0. Entonces mantenemos velocidad al cuadrado sobre 2 veces g. G es 9.81. Y esto en esta expresión, la única incógnita vendría a ser la velocidad. Despejamos y tengo raíz que nos da 7.67 metros por segundo. Velocidad de 7.67 metros por segundo. ¿Es una velocidad pequeña o es una velocidad alta? Ya en la clase anterior también les decía que la velocidad viene a ser un indicador de nuestro dimensionamiento, de nuestro diseño hidráulico, ¿no? Las velocidades se recomienda que estén entre 0.3 metros por segundo hasta 5 metros por segundo, en ese rango, ¿ya? De 0.3 a 5 metros por segundo. Aquí tengo 7.67. Eso me indica que es una velocidad elevada, ¿no es cierto? Es una velocidad alta. ¿Y qué más? El segundo inciso. Ya tengo calculado A. Sé que está saliendo el agua con mucha velocidad. B. Encontrar la presión en B, aquí arriba. Encontrar la presión en B. Aquí no puedo decir que es 0. ¿Por qué no es 0? Entonces, ahí está la tubería totalmente llena de agua como aquí. Entonces, ¿cómo voy a calcular la presión en B? También puedo aplicar la ecuación de energía, ¿no es cierto? Puedo hacer la ecuación de energía entre 1 y B. Puedo hacer la ecuación de energía entre B y 2. Entonces, yo elijo los 2 puntos, ¿eh? Entre 1 o B, entre B y 2, o también puedo decir entre B y este codo que está aquí abajo. Pero será conveniente porque en B y aquí en el codo me voy a encontrar unos. Entonces puede ser que se aumente alguna incógnita. En cambio, si uso 1 y B, ya en 1 sé que se van algunos términos como la presión y la velocidad. Si elijo B y 2, ya sé que en 2 se va a ir la presión. La velocidad ya lo he calculado, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué elegimos? Entre 1 y B. Si mantenemos el mismo nivel de referencia, porque puedo cambiar también para este segundo inciso el nivel de referencia por comodidad, ¿ya? Pero mantenemos el mismo nivel de referencia. Z1 es 3, presión en 1, 0, velocidad en 1, 0, Z en B, desde el nivel de referencia hasta B, 3 más 1.2, 4.2, ¿no es cierto? Desde el nivel de referencia. Y eso es lo que está aquí, 4.2. Presión en B es la incógnita, ¿no es cierto? La presión en B es la incógnita. Y la velocidad en B es la misma velocidad en toda la tubería, porque esta tubería es de un solo diámetro, ¿no es cierto? No nos dice tuberías de diferentes diámetros. Esta tubería es del mismo diámetro, por tanto, la velocidad tiene el mismo valor en cualquier sección. El caudal tiene el mismo valor en cualquier sección. El área igual, ¿no es cierto? Área es el mismo, velocidad el mismo, caudal el mismo. Entonces, la velocidad en B es igual a la velocidad de salida en 2 que se ha calculado aquí. Entonces, 7.67 al cuadrado sobre 2 por 9.81. De ahí hacemos operaciones y tengo que la presión en B es menos 4.19 metros. Hablando en kilogramos fuerza por centímetro cuadrado,
vendría a ser menos 0.419. Ahora, esta presión negativa, ¿cómo lo vamos a interpretar? En el capítulo 2 ya dijimos, la presión negativa es menor a la presión atmosférica, ¿no es cierto? Así vamos a considerar. Ya. La presión negativa quiere decir que es menor a la presión atmosférica. Por eso tiene este signo. Ahora, aquí en la figura, recordarán ustedes lo que dijimos en el capítulo 2. A mayor profundidad, mayor presión. Entonces, aquí tengo el punto 1, voy bajando en este tanque y cuanto más baje, tengo mayor presión. Aquí en el fondo del tanque hay la mayor presión, porque está más abajo, ¿no es cierto? En este fondo del tanque hay mayor presión que en la superficie libre del líquido. Y B está más arriba de 1. Entonces, ¿qué conclusión hay que indicar? Que B, por estar más arriba, tiene una presión menor a la que existe en 1, ¿no es cierto? Entonces, o en otras palabras, 1, que es el espejo de agua, como está más abajo que B, tiene mayor presión. La presión en 1 es mayor que la presión en B por estar más abajo. A mayor profundidad, mayor presión. Y en 1, si hablo de presiones absolutas, está actuando la presión atmosférica. Lo lógico, en B tiene que salirme con signo negativo. Porque en todas estas moléculas de agua que están por encima del espejo de agua, la presión es negativa. O sea, la presión es menor que la atmosférica. ¿Y qué pasa con las moléculas que están por debajo del espejo de agua? Por ejemplo, en este codo en la parte inferior. La presión es mayor que en el espejo de agua, ¿no? Fíjense un detalle muy importante entonces aquí. De este plano que se marca del espejo de agua, las moléculas que están por encima, presiones negativas o menores a la atmosférica. Y las moléculas que están por debajo del espejo de agua, presiones positivas, mayor que la presión atmosférica, ¿no? Y eso es lo que nos ha indicado aquí el signo, ¿no es cierto? Eso nos está dando. Ahora, las operaciones que aquí están viendo ustedes son las auxiliares, ¿no es cierto? Para llevar de altura de presión en metros a kilogramos fuerza por centímetros cuadrados, que es la unidad de presión. A eso se refiere estos cálculos que están viendo aquí a la de... Bien, ahora, el insar, el caudal. ¿Cuánto el caudal está en kilómetros? Sabemos que el caudal va a ser también constante, ¿no es cierto? Entonces, ¿cuál es el caudal que circula? Recurrimos a esta expresión. Caudal es igual a área por velocidad, ¿no es cierto? Aquí pueden ver pi por diámetro al cuadrado. El diámetro se refiere a esta tubería. Aquí en la parte inferior está señalado el dato. D es igual a 0,30 metros. El diámetro entonces es de 30 centímetros. Está usando aquí pi diámetro al cuadrado sobre 4, que es la de una sección circular. Entonces 3.14 por
Señor auxiliar, por favor, permítame compartir la pantalla. Sí, ingeniero, ya está. Ya, gracias. Listo, joven. Entonces, retomaremos nuestra actividad. Entonces, estamos en la tarea de determinar el caudal. Bien. El caudal, decíamos, igual área por velocidad, pi por diámetro al cuadrado, sobre 4, que es la sección de una figura circular. Luego la velocidad tenemos como dato y al final el caudal nos sale 0.542 metros cúbicos por segundo. Eso equivale, como un metro cúbico tiene 1000 litros, entonces se tiene 542 litros por segundo. Eso es lo que está saliendo del tanque por la tubería, ¿no? Entonces, en este ejercicio hemos encontrado el caudal, hemos calculado la presión en B y la velocidad del agua que está saliendo por la tubería, ¿no es cierto? La velocidad con la que se mueve el agua dentro de esta tubería. Entonces, fíjense que la ecuación que hemos empleado de energía es la que nos ayuda a resolver todos estos ejercicios. Por eso les decía que la ecuación de energía siempre va a estar presente en nuestras soluciones de problemas. Pero en este ejercicio, condición, flujo ideal, pérdida de carga, 0. En la realidad, pérdida de carga siempre existe, ¿no es cierto? Entonces, es eso lo que les explicaba en la semana anterior, producto de esa preocupación que ha tenido el ser humano. Entonces comenzó a hacer su investigación, su estudio. Aquí es donde ya interviene la ciencia, ¿no es cierto? Y uno de los primeros, Reynolds. Reynolds ha estudiado el movimiento del agua, el movimiento de los líquidos. Ya señalado que existe el flujo laminar y el flujo turbulento, ¿no es cierto? El flujo laminar, que es suave, lento, y el flujo turbulento, que es caótico. Entonces él ha hecho unos ensayos y ha encontrado que el número de Reynolds lo calculamos de esta manera: velocidad del agua por el diámetro de la tubería sobre la viscosidad cinemática, ¿no es cierto? Y las unidades empleadas son las que estamos mostrando ahí. Ahora, algo también que ha destacado, digamos, en este estudio, que se tiene estos perfiles de velocidad, ¿ya? Las moléculas del agua no se mueven con la misma velocidad, ¿no es cierto? Eso es, en el capítulo 2 hemos hablado del trabajo que ha hecho Newton, ¿no? Él dijo, no es como se cree. En esos años creían que el agua se movía como un conjunto, como un bloque. Él ha demostrado que no era así. Ver, unas tienen mayor velocidad que otras. Aquí, en este flujo laminar, las moléculas que están por la pared, en cambio, en el flujo laminar, las moléculas que están en contacto con la velocidad de 0, esas moléculas no se están moviendo. ¿Y qué pasa en una tubería donde hay flujo turbulento? Su perfil de velocidades cambia, especialmente en los extremos. Las moléculas que están en contacto con las paredes de la tubería
su velocidad ya no es cero. Su velocidad es pequeña, pero ya no es cero. En cambio, en el flujo laminar se mueve como estamos hablando aquí, ¿no? En forma caótica, ¿ya? Entonces, Reynolds lo que hizo es llegar a estas conclusiones. Entonces, y había una... Luego, la rugosidad, ¿no? La rugosidad se manifiesta como estas imperfecciones en el interior de la tubería. A simple vista pareciera que todo fuese uniforme, una tubería de plástico, por ejemplo, ¿no? Pero si vemos con microscopios, vamos a ver que hay irregularidades de este tipo, como estamos viendo en la figura. Entonces, a esas alturas de imperfecciones se llama la rugosidad absoluta, representado con la letra epsilon, ¿no es cierto? Y si divido esta rugosidad por el diámetro, conocemos como la rugosidad relativa. Ahora, esta tabla que ya les he mostrado también en la anterior clase, nos indica el material de la tubería y su rugosidad en milímetros, que ha sido obtenido en laboratorio, ¿no? Ahora, recordarán la clase anterior, yo les decía que estas pérdidas de carga que siempre existen dos investigadores, Darcy y Weisbach, ¿no? Entonces ellos se han preocupado de qué, de determinar esta pérdida de energía, pero producida por el movimiento del agua, la fricción entre moléculas y la fricción con las paredes de la tubería, ¿no? Entonces, como las moléculas se están moviendo a diferentes velocidades, eso veíamos en el perfil de velocidades, entonces hay fricción entre ellos. Entonces, eso es pérdida de carga y nosotros lo llamamos como pérdida de energía continua, es decir, por fricción, HF. Entonces, Darcy y Weisbach lo que han hecho es determinar experimentalmente esta expresión. HF igual a F por L sobre D por velocidad al cuadrado sobre 2 veces G. ¿Ya? Entonces, el agua se está moviendo y la fricción se está produciendo. Algo que hemos también señalado ya en la ecuación de energía, que hay una línea de energía, decíamos, y hay una línea piezométrica que cae en el sentido del flujo. Entonces, si en esta tubería el flujo es de izquierda a derecha, esta línea de energía también cae de izquierda a derecha. Y la distancia vertical entre los extremos es HF, ¿no es cierto? Es la pérdida de carga, ¿ya? Esto ya lo hemos visto en la clase anterior. Esta expresión de Darcy-Weisbach está en función de la velocidad. HF en función de la velocidad. Y HF también podemos expresar en función del caudal, ¿no? Si fuese así, entonces HF igual a 0.0826 por F por L sobre el diámetro de la quinta por el caudal al cuadrado, ¿no es cierto? Bien, ¿qué más dijimos en la clase anterior? El coeficiente o factor de fricción F. ¿Cómo calculamos este F que nos ha planteado Darcy y Weisbach? Para ello aparecieron varios investigadores. Poiseuille estudió el flujo de la sangre, les decíamos, ¿no? Poiseuille era médico, ¿no? Y él estudió el flujo de la sangre y determinó que F es igual a 64 sobre el número de Reynolds cuando es flujo laminar, ¿no? Blasius también ha planteado sus fórmulas. Nicurat les decía que lo que ha hecho es pegar granos de arena de la misma granulometría en el interior de la tubería y de eso ha sacado sus expresiones para calcular F, ha presentado este diagrama, luego ha verificado que en flujo laminar F es igual a 64 sobre el número de Reynolds, ¿no? Eso ya les he tocado en la anterior clase. Luego aparecieron Colebrook y White, quienes experimentalmente definieron esta expresión, ¿no? Pero esto fue ya para tuberías comerciales, ¿no? Mientras que Nicurat será con
rugosidad artificial con granos de arena. Entonces, esta expresión ya lo hemos usado en la clase anterior y que va a ser la que vamos a trabajar y la de mayor uso. 1 sobre raíz de f igual a menos 2 por el logaritmo decimal de epsilon 3.71 por d más 2.51 Reynolds por raíz cuadrada de f, ¿no? La función implícita. Entonces, de aquí no se puede despejar f. Y como esto nos causaba muchos problemas en el cálculo de f, porque entonces no había calculadoras, no había computadoras, ¿no? Este investigador Moody, entonces esta función nos los graficó, ¿no? Nos los graficó. ¿Cuál ha sido su aporte de Moody? Ya presentarnos flujo laminar, zona crítica, zona de transición y zona turbulenta. Mientras Darcy Weisbach solo nos mostró, junto a este autor Reynolds, la zona laminar y la zona turbulenta, ¿no es cierto? Con ya el trabajo de Colebrook y White y con Moody aparecieron esta zona crítica y la zona de transición. Y estos intervalos, ¿no? que Nikuratz no alcanzó a identificar, pero aquí ya se tiene. Laminar, Reynolds, menor a 2000. La zona crítica entre Reynolds 2000 a 4000, la zona de transición Reynolds entre 4000 y 10000, y la turbulenta cuando el número de Reynolds es mayor a 10.000. Entonces, no había computadoras y había que calcular con este diagrama. ¿Cómo lo hacíamos? Teníamos epsilon sobre el diámetro como dato, el número de Reynolds también, intersectábamos a la curva, nos íbamos a la parte izquierda y ahí estaba el valor de f, ¿no? Eso es lo que se hacía. Como esta expresión tenía complicaciones en su cálculo, aparecieron otros autores, Swan y Jain, intentaron despejar f, ¿no? Que f vaya a un solo lado del signo igual, pero presentaron su expresión, pero con este error, ¿no? Del 1%, y además ya con restricciones en número de Reynolds y en la rugosidad relativa. Mientras aquí, Colebrook y White no nos colocaron restricciones, no nos dijeron para tal número de Reynolds, para tal rugosidad relativa, nada. Aquí directamente la expresión, ¿no? Pero ha sido un buen intento. Jalan de lo mismo podemos decir. Ha despejado f, pero no es un despeje exacto y con restricciones, ¿no es cierto? Ahora, ya en el paso del tiempo, cuando fueron apareciendo las computadoras, entonces el uso de este diagrama fue un poco ya, digamos, se fue olvidando ya el uso de este diagrama y lo que se ha hecho es calcular, hacer programas para esta expresión a través de los métodos numéricos, ¿no? Si hacemos que x es igual a 1 sobre raíz de f, entonces podemos también programar. Y este es un algoritmo que hemos elaborado en base a las aproximaciones sucesivas, ¿no? Podemos hacer con Milton-Raphson, interpolación y otros, ¿no? Este algoritmo tiene que ver con las aproximaciones sucesivas. Entonces, tenemos como datos epsilon, que es la rugosidad, d, el diámetro de la tubería, y re, el número de Reynolds. Introducimos desde el teclado un valor x cualquiera, y esta expresión de Darcy Weisbach ha sido modificado ya en términos de x. X igual a 2 por el logaritmo decimal de epsilon 3.71 por d más 2.51 sobre Reynolds por x, ¿no es cierto? Tal como está señalado aquí. Ya este x en realidad no está afuera, tiene que ser aquí adentro. Ya es cierto que
Solo voy a corregir para subirlo al módulo. Este X no está fuera, tiene que estar aquí adentro. Entonces, como X introducimos desde el teclado, yo doy un valor al azar, digamos X que sea igual a 0.5. La máquina me lo va a calcular este X de la izquierda. Y voy a preguntar si el X que he asumido es igual al X calculado. Si son casi iguales, entonces voy a despejar de aquí F igual a 1 sobre X todo elevado al cuadrado y voy a imprimir F. ¿No es cierto? Y voy a concluir. Pero eso no va a ocurrir en el primer intento. Va a salir por el lado del falso. ¿Y qué voy a hacer? Este X calculado va a ser el nuevo valor. Entonces voy a otra vez calcular en esta expresión y así voy a dar vueltas con las aproximaciones sucesivas hasta que se cumpla esta condición y voy a salir por este lado y tengo la impresión del valor de F, ¿no es cierto? Y de esa manera hemos encontrado el coeficiente de F. Entonces, este algoritmo también pueden ustedes ponerlo en un lenguaje de programación, ¿no es cierto?, para su máquina. También ya la solución de ecuaciones, ¿no es cierto? Ya tienen directamente, entonces colocan la expresión y la máquina les calcula. Pero también pueden hacer programas, es una buena práctica, hacerse programas. Pero si tienen en la máquina también eso pueden usar. Ahora, este ejercicio que está aquí es el ejemplo que hemos visto en la clase anterior, ¿cierto? Donde hay dos tanques, un tanque cerrado y un tanque abierto. Y el líquido que se está moviendo del tanque cerrado al tanque abierto. ¿Qué es lo que se ha querido aquí mostrar? Que como este tanque está cerrado, el espejo de agua ya no está a la presión atmosférica, sino está a una presión producto del aire comprimido. ¿Cierto? El aire comprimido está ejerciendo. En cambio aquí, en la derecha, en el espejo de agua está actuando la presión atmosférica porque es un tanque abierto, ¿no es cierto? ¿Qué se nos pedía en ese ejercicio? Encontrar la presión en A. Ya esto lo hemos explicado en la clase anterior, ¿no es cierto? Entonces ahí es donde hemos calculado la velocidad, puesto que teníamos como información aquí ¿no? La viscosidad, el peso específico del agua y el caudal. El caudal 1.2 litros por segundo. Entonces aquí se usó ese caudal y se encontró la velocidad por esta tubería, ¿no es cierto? El número de Reynolds también se determinó y con la fórmula de Colebrook, F, con la fórmula de Darcy-Weisbach se encontró la pérdida de carga, con la ecuación de energía, la presión en A, lo que se estaba pidiendo. Entonces, todo lo que hemos visto en expresiones matemáticas, aplicando para la solución de problemas. Y lo que les decía hace rato, la ecuación de energía siempre va a estar presente. Otras expresiones podrían no estar, esta ecuación sí va a estar presente. Por eso que esta relación ustedes la tienen que manejar de memoria, ¿no es cierto? No es suficiente colocar en un formulario, sino tiene que estar aquí en la cabeza. Y cuando ustedes ven estas expresiones, tienen que aprovechar esa capacidad que tienen, que es la de los ojos, que saca fotografía, ¿no es cierto? Ahorita ustedes están viendo esta pantalla y los ojos están ya fotografiando y lo está transmitiendo al cerebro. En nuestro cerebro, las neuronas, que son las células del cerebro, están haciendo ya redes de neuronas, ¿no? En esas redes de neuronas está
grabada la información. O sea, en este momento ya ustedes tienen en el cerebro esta expresión de la ecuación de energía. Ya está aquí grabado. Ya están las neuronas armadas. ¿Qué es lo que nos resta? Es recordar, ¿no es cierto? Cuando recordamos, ¿qué hacen estas neuronas? Se encienden. Ya se encienden y ahí viene la memoria y recordamos, ¿no? Entonces, puede ser que, digamos, se haya grabado por aquí, cerca de mi frente, en la red de neuronas cerca de mi frente. ¿Y qué ocurre si recibo un golpe aquí? No puede dañarse esa red de neuronas y me voy a olvidar, ¿no? Pues hay que cuidar la cabeza, ¿ya? Hay que cuidar. Hay gente que cuando inclusive se cae de nuca puede perder la vista, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque las redes de neuronas que tienen que ver con el ojo están también aquí atrás, ¿no es cierto? Y hay otra gente que cuando tiene un golpe fuerte en la cabeza, inclusive se olvidan de muchas cosas, ¿no es cierto? Entonces, por eso la cabeza hay que cuidarla. Y hay que respetar, digamos, nuestras condiciones biológicas. Cuando el ser humano consume bebidas alcohólicas, ¿qué hace? Es matar estas redes de neuronas. Entonces, por eso hay que evitar las bebidas alcohólicas. Ya las bebidas alcohólicas causan daños, ¿no es cierto? Y a nuestro cerebro, nosotros que somos estudiantes y nuestro cerebro realmente tiene toda la información que hemos estado almacenando, no podemos dañar si es que tenemos golpes, si es que me dedico a las bebidas alcohólicas. Entonces, todo lo que he ido aprendiendo lo voy, digamos, perjudicando. ¿Ya? Entonces, hay que cuidar la cabeza, jóvenes, y aprovechen esa memoria fotográfica que tienen para ir ya aprendiendo esto, ¿no? Cuando concluyamos la clase, hagan un repaso mental. A ver, ha aparecido la fórmula de Darcy-Weisbach, ¿a qué es igual? Entonces uno va haciendo memoria, HF es igual a F por L sobre D por velocidad al cuadrado sobre 2 veces G. Y si no recuerdan, entonces ver, es como esto lo vamos a colgar al Moodle, ya estar viendo, ya es esta expresión. La ecuación de energía estaba Z más presión sobre gamma más velocidad al cuadrado sobre 2 veces G menos. Si hacer esos repasos, ya, y exigir ya a nuestra memoria que esas redes de neuronas ya vayan encendiéndose para que vayamos cada vez mejorando, ¿no es cierto? Pero no es que ustedes están viendo esto y se olviden. Y cuando esté llegando un día antes al examen recién quieran repasar. No es buena práctica eso. Desde ahora ya hay que ir trabajando porque están en esa edad, la edad de la juventud, que es donde es el aprendizaje, ¿no? La edad de la juventud es donde siembra. Ya ustedes están en la siembra. Y más adelante les va a tocar la cosecha. Mucha gente quiere cosechar antes de sembrar. Eso es ir contra la naturaleza. No intenten cosechar antes de sembrar. Ustedes jóvenes están en la etapa de siembra. Cuando están aprendiendo, cuando están resolviendo ejercicios, están sembrando. Cuando leen, cuando hacen memoria, están sembrando. Hay que sembrar bastante, hay que sembrar bien si quieren tener buenas cosechas ya en la vida posterior. Bien, veamos este otro ejemplo. Ya, este ejemplo también contempla 2 tanques, el tanque 1 y 2, esta tubería que tiene la siguiente información. Aquí a la izquierda es de 65 metros de longitud, aquí a la derecha 100 metros de longitud y en total sería 165 metros, ¿no es cierto? Ahora, este diámetro nos da 0.5 metros, o sea, medio metro de diámetro, sección circular. Aquí se conoce el diámetro
es dato. En otros ejercicios, el diámetro va a ser incógnita, ¿no es cierto? Bien, ¿qué más tenemos? Aquí las cotas topográficas. Este espejo de agua, 0,0 metros. El espejo de agua de este otro tanque, 2.500 metros sobre el nivel del mar. ¿Ya? Aquí no. Aquí en el tanque inferior, 2.492 metros sobre el nivel del mar y aquí 2.500, ¿no? Entonces tenemos una diferencia de 8 metros de desnivel entre A y B. ¿Ya? 8 metros de desnivel entre A y B. ¿Qué se nos está pidiendo? Calcular el caudal que circula por esta tubería. Esta tubería, como dice, es metálica y su rugosidad relativa es de no relativa, su rugosidad absoluta es, ¿no? Epsilon igual a 0.026 centímetros. El diámetro 50 centímetros. Y está aquí también la información de la viscosidad cinemática. 2.2 por 10 a la menos 6 metros cuadrados por segundo. ¿Qué es viscosidad? Es la resistencia que tiene un líquido a moverse, ¿no es cierto? Y el ser humano también tendrá viscosidad para moverse a través de su vida. Bien, aquí entonces, como nuestra incógnita es el caudal, entonces resolvemos esta ecuación. Entonces, fíjense, aquí ya aparece la ecuación de energía entre A y B. ¿Por qué conviene usar A y B? Porque ya sabemos que ahí Z es dato, la presión en los espejos de agua, decimos 0, porque estamos trabajando con presión manométrica. La velocidad en los espejos de agua tiene un valor pequeño y los consideramos 0, ¿no es cierto? Bien, entonces aquí está la ecuación de energía. Z en A más presión en A sobre gamma más velocidad en A al cuadrado sobre 2 veces G menos HF, que es la pérdida de energía, igual a ZB más la presión en B sobre gamma más la velocidad en B al cuadrado sobre 2 veces G. Siempre va a aparecer esta ecuación de energía. Luego, Z en A, mi nivel de referencia, el que está pasando por B, por este espejo de agua, ¿no? Entonces, ¿por qué estamos eligiendo el espejo de agua B como nivel de referencia, como plano horizontal? Porque con eso voy a hacer que Z en B sea 0, ¿no es cierto? Entonces, teniendo esto, Z en A desde este nivel de referencia es 8 metros, ¿no es cierto? 2.500 menos 2.492 me da 8. Listo, ya tengo 8. Presión en A, 0, velocidad en A, 0, menos HF. HF, ¿cómo calculamos? Con la fórmula de Darcy-Weisbach. O sea, F por L sobre D por velocidad al cuadrado sobre 2 veces G. Igual. ZB, ya hemos dicho, por ahí pasa el nivel de referencia, 0. Presión en B, 0. Velocidad en B, 0. Entonces, aquí ya tengo todos los términos eliminados. Pero si yo hubiera elegido otro nivel de referencia, entonces ya me hubiera complicado, ¿no es cierto? Porque, ¿qué pasa si yo hubiera elegido, por ejemplo, decir, este codo de aquí arriba, por ahí que pasa el nivel de referencia? ¿Cuál hubiera sido mi primer problema? Desde este codo hasta A, ¿cuánto es la distancia? Desde este codo hasta B, ¿cuánto es la distancia vertical? No sabemos. Distancia vertical, ¿no? Distancia inclinada sí conozco, pero distancia vertical no conozco. Entonces me hubiera colocado sin motivo una incógnita más. Pero si elijo el nivel de referencia que pasa por B, ya está, me libro de 3 incógnitas. ¿Listo? ¿Qué más hacemos? F es incógnita, L, la longitud de la tubería, aquí está dato, 165 metros. Diámetro D, dato, 0,50 metros, por la velocidad al cuadrado.
La velocidad al cuadrado conocemos. No sé cuánto es la velocidad. Luego, 2 veces G. G es 9.81, todo esto igual a 0, ¿no es cierto? Y al final tengo 8 menos F por 16.82 por velocidad al cuadrado igual a 0. Entonces, aquí, esta expresión tiene dos incógnitas, F y la velocidad, ¿no es cierto? Entonces, voy avanzando. De aquí despejo la velocidad y tengo raíz cuadrada 8 sobre 16.82 por F. Y de ahí puedo seguir simplificando que la velocidad es igual a 0.689 sobre la raíz cuadrada de F, ¿no es cierto? Ahora, aquí, ¿qué información más tenemos? El número de Reynolds. Reynolds es igual a la velocidad por el diámetro sobre la viscosidad cinemática, ¿no es cierto? La velocidad, este B que está aquí, en esta expresión lo hemos encontrado, 0.689 sobre la raíz cuadrada de F, eso es B, por el diámetro es dato, 0.50, sobre la viscosidad cinemática, es dato, 2.2 por 10 a la menos 6, ¿cierto? Entonces, raíz de F puede ir a este lado. Entonces, tengo de esta segunda relación, Reynolds por raíz de F igual a 156.590.91. ¿No? Ya tengo esa relación. ¿Qué más puedo hacer? Recurrir a la fórmula de Colebrook y White, que dice que 1 sobre raíz de F es igual a menos 2 por el logaritmo decimal de epsilon sobre 3.71 por D más 2.51 sobre Reynolds por raíz de F. Entonces, en esta expresión de Colebrook y White, ya encuentro en el denominador Reynolds sobre raíz de F. Y esto tengo ya de la fila anterior. Aquí Reynolds por raíz de F igual a 156.590.91. Entonces, este producto que está en el denominador, ya sea que es igual, ¿no es cierto? Entonces, eso lo voy a reemplazar y está aquí, ¿no? Y está aquí. Entonces, epsilon 0,026. ¿En qué unidades? El diámetro 50. ¿En qué unidades? 50 centímetros. La rugosidad 0.026 centímetros. Entonces, eso es lo que en la clase anterior les decía. Mucho cuidado en esta expresión de Darcy-Weisbach de emplear unidades. Tanto el numerador como el denominador tienen que estar en la misma, ¿no? Aquí estamos usando centímetros sobre centímetros. Voy a usar milímetros sobre milímetros, metros sobre metro, pero no mezclar. Epsilon dato, diámetro dato. Este producto ya sabemos cuánto es. Y fíjense aquí qué ha ocurrido. A la izquierda queda la incógnita. Y de ahí despejo y tengo que F es igual a 0.01725. Ya se ha encontrado F, ¿no es cierto? El coeficiente de fricción. Gracias a que en líneas anteriores he logrado saber cuánto es el número de Reynolds por raíz cuadrada de F. Entonces aquí no he necesitado iterar nada. Directamente se ha despejado. Y como decíamos, F está entre 0 y 1, ¿no es cierto? No es ni siquiera 1, peor, mayor. Está entre 0 y 1, como dice aquí, menor a 1. Además que tiene signo positivo, ¿no es cierto? Bien, ya tengo F. Entonces, ¿qué hago? Vuelvo a esta expresión. Vuelvo aquí arriba. En esta expresión, que aquí está también a la izquierda, B igual a 0.689 sobre 6 cuadrada de F. Entonces, como ya tengo F,
lo reemplazo y tengo que la velocidad del agua es de 5.25 metros por segundo, ¿no? Esa es la velocidad. Y como tengo ya la velocidad, quiero saber, me dicen aquí, el caudal. Calcular el caudal. Caudal es igual a área por velocidad. Caudal es pi diámetro al cuadrado sobre 4 de sección circular por la velocidad. En valores numéricos, 3.14 por 0.50 al cuadrado sobre 4 por 5.25 que acabamos de determinar. Y el caudal que está circulando es de 1.03 metros cúbicos por segundo, ¿no? Entonces aquí también cuidado con las unidades. El diámetro tiene que estar en metros, la velocidad en metros por segundo y el resultado me va a salir en metros cúbicos por segundo. Entonces aquí no voy a mezclar, ¿no es cierto? Si aquí he usado el diámetro 50 centímetros, aquí en esta expresión el diámetro va a estar en metros, 0.50. Y de esa manera se ha resuelto el problema, ¿no es cierto? Conociendo la rugosidad que sale de las tablas, la viscosidad cinemática también depende de la temperatura del agua, eso también está en tablas. Lo que sí es dato son las cotas, ¿no? Cotas topográficas, 2.492, 2.500 metros sobre el nivel del mar, es dato la longitud total de la tubería. Y con estas expresiones, ecuación de energía, la expresión de Reynolds, la de Colebrook y White, la de continuidad, hemos encontrado el resultado, ¿no es cierto? Entonces, para este ejercicio. Ya sobre esto se puede pedir cuánto es la presión en este codo, por ejemplo, ¿no es cierto? ¿Cuánto es la presión aquí en el fondo del tanque? Entonces ya se puede hacer una serie más de requerimientos. Bien, luego nos toca hablar de las pérdidas de carga localizadas. Hasta aquí hemos hablado de las pérdidas de carga por fricción, el HF, que es la fricción, decíamos, entre las moléculas del agua que se mueven con diferentes velocidades, entonces están friccionando entre sí, estas moléculas en contacto con las paredes de las tuberías también están friccionando. Todo eso es el HF que hemos anotado en nuestras expresiones en líneas anteriores. Ya le ata este HF, no, aquí está este HF, ¿no? Entonces, es eso lo que hemos hecho hasta aquí. Ahora nos toca hablar de las pérdidas de carga localizadas, es decir, las provocadas por los accesorios. Bueno, en este ejercicio no hemos hablado de la pérdida de carga en este codo. Aquí ya vamos a hablar. La pérdida de carga localizada HL es producto de llaves de paso, de codos, de TES, llaves de paso de medidores de agua, pérdidas de carga por accesorios de IES y otros, ¿no es cierto? Entonces, este estudio lo debemos a un autor de apellido Borda. Ya, Borda es el que ha hecho este trabajo. Vamos a las 9:55. Antes de ya finalizar prácticamente, por lo que veo, no vamos a alcanzar a hacer esto de las pérdidas localizadas por accesorios. Entonces, lo que les pido es alguna consulta que tengan sobre lo que hemos visto hasta aquí. Y antes de concluir nuestra clase, mañana vamos a iniciar nuestra actividad hablando de las pérdidas de carga HL, las localizadas de los accesorios. Entonces, antes de concluir, ¿qué consulta tienen sobre lo que hemos visto, ¿no? Por ejemplo, en este ejemplo? ¿Ya hay alguna consulta, jóvenes? Algo que no haya quedado claro. Y abran su micrófono y hagan conocer qué incógnitas
No existe, no existen consultas jóvenes. ¿Todo está claro? ¿Así voy a entender? Sí, Inge. A ver, ya, aquí tengo una pregunta. Dice, en este último ejercicio, ¿por qué no se usó la fórmula de flujo laminar 64 sobre el número de Reynolds para calcular F? ¿Ya? ¿Por qué no se calculó? En otras palabras, ¿por qué no se consideró flujo laminar? ¿Ya? Esta pregunta me permite adelantar un poco en el tema. El flujo del agua siempre es turbulento o de transición. ¿Ya? Siempre es turbulento o de transición. Y en cambio, en el flujo de aceites, del queroseno y otros líquidos, puede ser laminar, como también puede ser de transición. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, si aquí diríamos el líquido que se mueve por esta tubería es aceite, allí ya directamente colocaría F igual a 64 sobre el número de Reynolds, porque sé que ese líquido se mueve laminarmente. Ya aquí colocaríamos, donde dice HF, colocaríamos eso, ¿no? Y ya no usaría esta expresión que de Colebrook y White para calcular 1 raíz de F. Ya no usaría esto. Directamente aquí colocaría F igual 64 sobre R, porque sé que el flujo en aceite es laminar. Pero como este ejercicio contempla agua, ¿ya? Que es lo que nos interesa en la ingeniería civil, ¿no es cierto? Nosotros civiles trabajamos con agua. Otras carreras como química, mecánica y otras usan diferentes líquidos, ¿ya? Nosotros los civiles con agua. Y en el agua, lo que decía hace ratito, el flujo siempre es turbulento o de transición. ¿Eso qué quiere decir? Que es esta la expresión que tenemos que usar. ¿Ya? Por eso directamente estoy colocando eso. ¿Ya? Entonces, esta pregunta que me han hecho es la que se acomoda, ¿no es cierto? Ahora, aquí tengo otra pregunta. Dice, ¿el examen será presencial o virtual? Para estar previniendo viajar o no, los que somos de otro departamento. ¿Ya? Lo que yo tengo como idea es que tomemos exámenes presenciales, ¿ya? Porque eso me parece la manera un poco más sincera con nosotros, porque ahí sí podemos hasta controlar, ¿no es cierto? Pero el problema que veo es todavía esta pandemia. La universidad hasta hoy no ha sacado una determinación de volver a la presencialidad, ¿no? Y hace unos días el señor vicerrector decía, para la universidad, la actividad todavía es virtual. Oficialmente es virtual. Eso es lo que ha señalado. Entonces, no hay una instructiva para la presencialidad. Y eso es lo que a mí me está haciendo un poco dudar, ¿ya? Por eso es que también estoy tardando en tomar los exámenes, porque hay otros docentes que han ido tomando, ¿no es cierto? Yo no he querido tomar porque esperando que la universidad instruya y nos diga ya pueden volver a la presencialidad, ¿no? Y eso nos obliga a tomar exámenes presenciales.
Pero hasta hoy no hay instructivo. Y yo sé que algunos docentes están tomando presencialidad, pero no está autorizada por la universidad. El rector dijo hace unas semanas atrás que aquellas facultades que tienen pocos alumnos pueden trabajar en la semipresencialidad. Pero en nuestro caso, en la ingeniería civil, nosotros somos paralelos muy numerosos. En nuestra asignatura, en hidráulica 1, en listado, me parece que estamos cerca de los 80 alumnos, entre 70 y 80 alumnos. Pensar ese número que ingrese al aula es un poco complicado. ¿Por qué? Por la seguridad de todos nosotros. Es suficiente que un alumno que tiene el contagio, suficiente para contagiar casi a todo el curso, ¿no? Por eso hay que tener cuidado, jóvenes. Tener cuidado. Quiero ser responsable. Ya quiero ser responsable. Entonces, si estos días hay algún instructivo, porque hay una nueva FUL, ¿no es cierto? Y al dirigente yo le escuché el día de la posesión que indicó que van a hacer todos los estudios para volver a la presencialidad, ¿no? Entonces, esta nueva FUL puede ser que con reunión de nuestra autoridad lo haga. Si los siguientes días nos dicen la U vuelve a la presencialidad, entonces nuestro examen va a ser presencial. Si la universidad autoriza la presencialidad en exámenes, nuestro examen va a ser así, ¿ya? Pero mientras no tengamos ese instructivo, yo no voy a ser irresponsable diciéndoles vamos a tomar examen presencial. Porque si tuviéramos para 10 alumnos, de 15, de 20 alumnos, yo sí les diría, volvemos a la presencialidad, vamos a usar 2 aulas y damos, ¿no? Pero nuestro paralelo es numeroso. Entonces, por eso no quiero todavía ser irresponsable. ¿Ya? Yo les voy a avisar, ¿ya? Yo les voy a avisar y por suerte tenemos también la comunicación con nuestro auxiliar vía WhatsApp, ¿no es cierto? Entonces, se les va a avisar oportunamente. Ya no va a ser un día antes, lógico, los que están en el interior, decirles un día antes no sería correcto, ¿no? Va a ser muchos días antes, ¿ya? Entonces, si nuestro examen es el siguiente miércoles, que no estoy seguro porque no he revisado, si es el siguiente miércoles nuestro examen, mañana les voy a avisar. Ya mañana les tengo que avisar si va a ser presencial o virtual. Pero por lo pronto, lo que estamos contemplando es que sea virtual mientras nuestras autoridades no autoricen ya volver a la presencialidad. Pues por lo pronto les digo va a ser virtual, a no ser que cambien las cosas, ¿no? Que tengamos noticias de nuestra autoridad. Pero mañana les voy a confirmar. Ya hoy me voy a preocupar de averiguar ante las autoridades de nuestra facultad y de nuestra carrera también cuál es la situación. De hecho, ellos deben estar más informados. Y en función de eso, mañana les aviso. Bien, algo más, jóvenes, algo más que quieran consultar. Bueno, no hay más, supongo que todo está claro, pero para mañana vayan preparando sus preguntas, ¿ya? Vayan ya leyendo, vayan estudiando. Bien, entonces no hay preguntas, gracias a nuestro señor auxiliar por permitirnos el contacto. Gracias a ustedes jóvenes, deseándoles que tengan un buen resto de este día miércoles. Cuídense bastante, ¿ya? Cuídense bastante, tomen las medidas de bioseguridad. Bien, jóvenes, hasta el día de mañana, hasta luego. Hasta mañana. Hasta luego, ingeniero. Luego, cuídense también, jóvenes, cuídense, hasta luego. Hasta luego, ingeniero. Hasta luego.